Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros nuevamente en esta transmisión del Centro Cristiano El Buen Pastor. Bienvenidos todos aquellos que ya están conectados con nosotros. Y bueno, te animamos a que le avises allí a tu pariente, a tu esposo, a tu esposa, a tu familiar, a quien sea que ya, avísale que ya empezamos. Te invitamos a que nos sigas ayudando a etiquetar a quien tú quieras, bendecirle a través de la palabra. Gracias por todas las personas que nos ayudan a hacer video en grupo. Ha sido de una grande bendición y un grande apoyo a todos aquellos que de alguna manera nos están ayudando a esparcir la palabra de nuestro Dios. Es tiempo de hacerlo, iglesia. Mira que muy pronto todo lo quitará. Todo será borrado del internet, así que qué bonito es que ahorita aprovechemos bien el tiempo, dice su palabra, porque los días están cercas. Así que te invitamos a que nos sigas ayudando a etiquetar ahí a cada persona o a hacer tu video en grupo, pero lo importante es que estemos escuchando la palabra de nuestro Dios antes que sea quitado. Y bueno, te voy a invitar a que leamos allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos y los otros con estas palabras, Carlos. Así que gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nuestro Dios nos está dando, que dice, miren, ya Cristo viene pronto. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios. Todos estamos ahorita, toda la iglesia de Jesucristo, estamos anunciando que Cristo pronto viene por su iglesia y que es necesario que todos nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que todos acudamos al llamado que el Señor está haciendo en esta hora, a que nos acerquemos a Él. Así que vamos todos a predicar la palabra de nuestro Dios, vamos todos a esparcir la palabra de nuestro Dios, porque dice, con voz de mando y con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y ahorita todos estamos diciendo, Cristo viene pronto. Esa es la trompeta que estamos todos sonando, de que Cristo viene y que muy pronto nos iremos a reinar con Él, muy pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Así que te invitamos a que vengas a Jesucristo, a que te acerques a Él, para que todos juntos nos podamos ir. Recordemos que somos aquí peregrinos, que no vamos a estar aquí para siempre, así que somos peregrinos, y qué importante es que estemos todos, juntos, unánimes, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, te voy a invitar a que ores por nosotros ahí en tu hogar, y nosotros vamos a estar orando también para que sea nuestro Señor quien nos dirige en esta tarde a través del Espíritu Santo, que sea Él quien ministre cada corazón que va a escuchar su palabra. Y mire, mi hermano, aprovechemos, porque el tiempo se termina y muy pronto estaremos nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar para que nuestro Dios nos ministre en esta hora. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias por el perdón de nuestros pecados, dándote gracias por lavarnos en esa preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias, oh Dios amado, por darnos la oportunidad aún de escuchar tu palabra, dándote gracias por tu Espíritu Santo, quien nos está ministrando, Dios amado, a través de tu palabra. Pedimos por todos aquellos que están en casa, que seas tú, mi Dios, que seas tú ministrando a cada uno en su hogar, cada uno que escuche la palabra, mi Señor y Dios, que sean, Padre, ministrados a través del Espíritu Santo, que te reciban en su corazón y que todos juntamente, Señor, en un mismo espíritu, estemos esperando tu venida. Gracias, mi Dios. Gracias por todos aquellos que ya son salvos, y gracias por aquellos que se van a unir a la gran familia tuya para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire. Padre, intercedemos por todos aquellos que estén enfermos, que puedan sentir tu mano sanadora ahí donde ellos se encuentran, que tengan ese chispazo de fe para creer que en tu nombre son sanos, porque tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste todos nuestros dolores en la cruz del Calvario.
Padre mío, pon tu mano en cada persona que se sienta enferma en esta hora. Y Señor mío, que por esa fe crean que tú les estás sanando y que, Señor, tú eres su sanador, tú eres su médico de cabecera. Te damos gracias, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos que ya están conectados y gracias por aquellos que van a escuchar este mensaje mientras esté en las redes sociales. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y bueno, te vamos a invitar a que nos ayudes a entonar este hermoso canto. Yo creo que muchos lo han entonado alguna vez. Y bueno, este canto yo lo escuché allá casi por los 80, los 70, este hermoso canto, pero es algo hermoso porque nos recuerda que nosotros somos peregrinos y que muy pronto estaremos con nuestro Señor allá en las nubes. Así que te voy a invitar a que nos ayudes a entonar este hermoso canto, Soy peregrino. Aleluya. Porque muy pronto estaremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Muy pronto estaremos gozándonos por una eternidad con Él en esas bodas del Cordero. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
viaje ya se está terminando. Podemos decir que ya estamos llegando a la última parada para bajarnos y ir por una eternidad al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Así que recordemos lo que nos dice en esta hora, en esta palabra, que nos dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: Maranata, Cristo viene pronto. Te seguimos invitando a que tú etiquetes o que nos ayudes a compartir un video en grupo, pero lo importante es que aprovechemos el tiempo antes que sean quitadas todas las predicaciones del internet. Atesoremos la palabra de nuestro Dios y pongamos atención a lo que nuestro Dios nos trae en esta hora, por voz de nuestra hermana Josefina Herrera, que es quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios te bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión que estamos haciendo en vivo para cada uno de ustedes. Gracias al Señor por la oportunidad que nos va a dar de escudriñar un mensaje en esta tarde, una segunda parte ya de un primer mensaje que teníamos ahí pendiente. Así es que, bueno, todos ya listos. Ojalá que puedas tener ya tu Biblia a la mano y agrégale ahí tu libreta de apuntes para que puedas tú hacer tus anotaciones, tus apuntes, y después podamos seguirnos, podríamos decir, retroalimentándonos ahí en casita. Así es que esto es algo muy importante. Lo que vamos a estar viendo es parte del estudio de Babilonia. Vimos Babilonia parte 1, hoy vamos a ver Babilonia parte 2. Así es que yo te voy a invitar, si ya tienes tu Biblia ahí a la mano, que vayas conmigo ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a estar leyendo ahí solamente el verso 1 y el verso 2 para dar comienzo. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1 y verso 2 del capítulo 17 de Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y bueno, esta es solamente para estar dando comienzo, solo como un recordatorio. Estuvimos viendo el jueves pasado la primera parte de Babilonia y estuvimos viendo lo que era la Babilonia terrenal, la Babilonia de allá del tiempo del profeta Jeremías, del rey Nabucodonosor, una ciudad que estaba ahí, que era enemiga del pueblo de Dios. Está contado entre uno de los más grandes enemigos que ha tenido el pueblo de Israel, porque recordemos que veíamos en ese mensaje cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo más de 70 años a ese lugar llamado Babilonia, donde veíamos que el pueblo de Dios fue, decíamos, confundido y fue mezclado. Así es que vamos a estar viendo hoy esta segunda parte, que va a ser de suma importancia. Ojalá que usted pueda quitar toda distracción que le quiera ahí interrumpir en su casita y pueda dedicar este tiempo para que usted y yo veamos este tema de suma importancia, porque hoy lo que vimos la primera parte como Babilonia, podríamos decir la terrenal, o la que era solo una ciudad, que abarcaba solamente una ciudad y que iba solamente contra un pueblo, que era el pueblo de Israel. Bueno, hoy vamos a estar viendo lo que es la Babilonia espiritual, o podríamos decir, para que sea un poquito mejor, más claro, que es el espíritu de Babilonia. Así es que vamos a estar bien atentos, porque aquí estamos viendo a Juan, como él ahí es llevado, y uno de los 7 ángeles que tenía estas 7 copas viene a mostrarle a Juan algo tremendo que iba a suceder aquí. Vamos a hablar de este espíritu de Babilonia. Vamos a hablar, fíjese bien, de su gobierno. Vamos a hablar de su influencia, su dominio, sus encantos. Pero algo más tremendo que vamos a estar viendo a través de este mensaje es una terrible situación que ha sufrido el pueblo de Dios. ¿Cuánto podríamos decir, cuánto daño esta Babilonia, o este espíritu de Babilonia, cuánto daño le ha ocasionado al pueblo de Dios?
cuánto daño le ha ocasionado al pueblo, a los seguidores de Jesucristo. Y es necesario que usted y yo aprendamos muy bien a discernir este espíritu de Babilonia que ha estado presente durante muchos años a lo largo de la historia. Así es que vamos a estar viendo cómo este espíritu de Babilonia está disfrazado, podríamos decir que está camuflajeado, como a veces decimos nosotros, en un sistema religioso. Por eso es tan peligroso, porque ya no vamos a ver en este tema la Babilonia como la vimos en el primer tema, como una ciudad con un rey a la cabeza, terrenalmente hablando. Hoy aquí estamos viendo una Babilonia disfrazada, una Babilonia que está tomando, podríamos decir, una forma de religiosidad. Por eso es muy peligrosa, porque usted sabe que el ser humano es dado a lo religioso. El ser humano ya nace con esa tendencia de querer adorar algo. Entonces es ahí donde ha aprovechado mucho este espíritu y ha confundido a mucha gente. Este sistema dice que aparenta, fíjese qué importante, amar a Dios. Aparenta ser seguidor de Jesucristo. Y esto lo vamos a estar viendo más a detalle, más explicadito, para que usted entienda por qué yo le estoy diciendo que este sistema religioso llamado el espíritu de Babilonia aparenta amar a Dios, aparenta seguir a Jesús, pero a la vez lo hace violando los mandamientos de Dios y estableciendo sus propios mandamientos. Ha llegado incluso a imitar ser la novia del Cordero. Fíjese qué tremendo sistema religioso que vamos a estar viendo hoy. Cómo se ha puesto una careta, un disfraz en el que ha aparentado o ha querido tomar el lugar de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y es importante que el cristiano sepa esto, porque la palabra de Dios siempre nos ha advertido que no todo, dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Sino que él recalcó ahí en San Mateo capítulo 7, verso 21, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que todos se pueden poner un disfraz de religiosidad, pero para Dios lo que vale, o Dios lo que ve en cada persona, es que esa persona lleve a cabo los mandamientos de Dios, porque si no los lleva a cabo, si no los practica, entonces solamente es un disfraz, es un engaño, no es algo real, no es algo genuino. Así es que en este capítulo 17 vamos a ver cómo el apóstol Juan, fíjese bien, nos va a relatar un evento que va a tener lugar en el tiempo de la gran tribulación. Este evento déjeme recalcarle muy bien esto, este evento va a tener lugar en la semana 70, también como la llama el profeta Daniel. Va a ser hasta ese tiempo que va a tener lugar este evento de Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, que ahí es donde se habla de la Babilonia. Pero ¿por qué se nos está hablando a nosotros hoy de Babilonia? Bueno, porque la iglesia de Jesucristo tiene que ser advertida a tiempo, porque como yo le decía, es un espíritu que ha estado trabajando a lo largo de la iglesia en muchos años. Entonces nosotros tenemos que saber cómo trabaja y cuál es el propósito de este espíritu, qué es lo que quiere hacer en el pueblo de Dios y cómo hace el daño. Así es que nosotros tenemos que aprender, podríamos decir, a defendernos de ese espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a ver al final que va a suceder lo mismo o peor que lo que sucedió en el tiempo de Daniel allá con el rey Belsasar, cuando Dios trajo el juicio a Babilonia. Así es que por esto es una advertencia para la iglesia de Jesucristo. Aquí vamos a estar viendo, como ya le decía al principio, como uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas de la ira de Dios, podríamos decir que viene y corre el telón y le revela a Juan algo que no estaba revelado, sino que viene él y corre ese telón y le muestra a Juan algo que va a suceder, como ya le decía, en el tiempo de la gran tribulación. Le muestra la sentencia sobre este sistema religioso, sobre este sistema disfrazado, que en el cielo así se le conoce y así se le llama. Déjeme decirle, porque ahí Apocalipsis lo dice.
Apocalipsis dice que en el cielo se le conoce como la gran ramera. Y esto lo vamos a entender muy bien, lo vamos a estar explicando para que usted lo pueda entender mejor. Así se le conoce en el cielo, la gran ramera. Allá todo el mundo así lo conoce. Fíjense qué nombre tan duro, qué nombre tan, podríamos decir en nuestras palabras, tan feo, ¿verdad? Que no es un título agradable, sino que es algo tremendo. Cuando el ángel le dice a Juan que este espíritu, podríamos decir esta Babilonia, está sobre muchas aguas, bueno, aquí simboliza muchedumbre de gente. Por eso yo les voy a explicar que esto es más grave, hermanos, más grave que lo que sucedió en el Antiguo Testamento, porque allá solamente abarcaba una ciudad. Pero aquí nosotros vamos a estar viendo cómo ha abarcado, dice, a muchedumbre de gente, a pueblos y a naciones completas. Vamos a ver cómo es tan peligroso este espíritu, porque se ha distribuido a lo largo y ancho del mundo entero. Dice, de aquí vamos a entender qué peligroso es este espíritu. Mucho más que el del Antiguo Testamento. Este espíritu está abarcando o ha abarcado todo el planeta Tierra. Vamos a entender esto y para eso yo quiero mostrarle que en la Biblia Dios habla mucho de la fornicación. Porque aquí le está hablando a este sistema religioso, le dice la gran ramera. Y usted sabe a qué se dedica una persona que aquí se le nombraba ramera, pero que en nuestro tiempo le escuchamos mucho con la palabra de prostituta. ¿Sabe a qué se dedica una mujer de esas? La mayoría sabemos qué es lo que hacen. Cómo ellos no pueden ser fieles a una sola persona, sino que siempre están con muchas personas. No hay fidelidad en una persona que ejerce, podríamos decir, este tipo de cosas. Así es que por eso vamos a ver cómo Dios está en contra de lo que este sistema practica y enseña a los demás a practicar. Dios aborrece la fornicación física y Dios aborrece la fornicación espiritual. Por eso al final vamos a ver cómo va a traer el juicio. Dios va a traer un juicio tremendo. Vamos a ver, porque decíamos que este sistema religioso enseña a fornicar espiritualmente hablando. Y cuando Dios prohíbe la fornicación, incluso la fornicación física, porque alguien que posee un espíritu de adulterio o un espíritu de fornicación, siempre lo va a llevar a la práctica. Esto siempre es así. Cuando hay en una persona, sea en un hombre o en una mujer, espíritu de fornicación o espíritu de adulterio, lo que va a buscar siempre es llevarlo a la práctica. Por eso Dios siempre lo prohíbe. Yo solamente le voy a leer una cita para comprobarle cómo Dios siempre ha estado en contra de la fornicación y que vamos a ver por qué al final Dios va a traer este juicio tan tremendo a Babilonia. Dice Hechos capítulo 15, verso 28 y 29. Mire qué interesante, porque nos dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Era una carta que se estaba enviando a la iglesia de Jesucristo. Dice el verso 29, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis pasando bien. Era una de las cosas que se le estaba pidiendo a la iglesia, porque la iglesia es la verdadera novia de Jesucristo y la iglesia tiene que marcar diferencia en guardarse en santidad. No puede participar ni en fornicaciones físicas ni en fornicación espiritual. Ahorita le voy a explicar esto. No puede participar en estas cosas porque entonces ella estaría dentro de Babilonia o estaría en ella el espíritu de Babilonia. Si la iglesia permitiera estas cosas en sí misma, estaría diciendo estoy siendo ciudadano de Babilonia porque estoy ejerciendo lo que ella practica. Así es que una de las cosas que pide Dios es, dice, que te abstengas de los ídolos, que te abstengas de fornicación, que es lo que practica, le vuelvo a recalcar, Babilonia. Dice aquí,
en esto que es de suma importancia, hay aún un punto más importante, que es el espiritual. Pues todo comienza en lo espiritual y luego se refleja en lo físico. Hay algo que vamos a ver muy profundo en este tema o en este estudio. Para Dios, la idolatría es la fornicación. Y yo le quiero explicar un poquito esto para todos aquellos que todavía no forman parte del pueblo de Dios. La idolatría es fornicación y eso se practica dentro de Babilonia. Dice aquí, le voy a explicar esto, ya que Babilonia es un espíritu de fornicación, un espíritu de idolatría. Pues en el verso 2 nosotros encontramos que dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, o podríamos decir que han idolatrado con ella. O sea que tanto los reyes de la tierra como los moradores de la tierra se han dado a la idolatría, han aceptado la idolatría, la han abrazado. Por eso dice todos los reyes de la tierra, hablando de presidentes, gobernadores o los que ejercen un poder, dice, todos ellos han sido parte de este sistema porque han abrazado lo que ella practica y han fornicado con la idolatría. Y la mayoría, porque aquí está hablando de todos los moradores de la tierra. Voy a mostrar con esta cita, vamos a ver que la idolatría es algo tremendo, o la fornicación, porque se empieza con un pueblo pequeñito, pero si ahí no se detiene, si ahí no se para, esto se empieza a extender hasta el momento en el que llegó a cubrir toda la tierra, porque mire dónde empezó esto y cómo se ha extendido a lo largo del tiempo. Cómo el espíritu de Babilonia no se ha detenido. Sin darnos cuenta, él ha estado trabajando a través de los años y hoy ha inundado toda la tierra con este espíritu. Fíjese que en el tiempo de Jeremías, Dios le hizo un reproche al pueblo de Israel. Y estaba Dios molesto porque había dado un ejemplo con el pueblo de Israel y luego Judá, que era una de las ciudades de Israel, le siguió viendo que Dios estaba en contra de la idolatría, pero aún así se dejó contaminar por la idolatría de Israel. Yo quiero enseñarte esta cita porque va a ser muy importante en nuestro mensaje. Y la encontramos en Jeremías capítulo 3, verso 6 al verso 9. Yo quiero que tú veas cómo esto puede empezar en un lugar y se extiende. Esto no para, mi querida iglesia. Una vez que se empieza en la fornicación, en la idolatría, esto no para, esto se extiende a más. Mira cómo nos dice aquí la palabra. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y aquí está lo tremendo porque dice, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido. O sea, el pueblo de Judá ya había visto este ejemplo. Dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue e hizo lo mismo, dice ahí, y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Fíjate bien, porque no entendió una la lección, dice, muy bien, dice, entonces se contaminó toda la tierra. Por eso es tan peligroso este espíritu. Y vamos a estar viendo cómo entra y cómo ha trabajado de una manera tan sutil, pero lo tremendo es que dice que ha contaminado. Por eso yo le decía, Babilonia viene de Babel, que es confusión o que es mezcla, porque esto es lo que hace, contamina al pueblo de Dios, ha contaminado nuestras naciones, nuestros países completos. Dice aquí, han adulterado con la piedra y con el leño, y yo te lo voy a explicar un poco mejor esto. Jeremías ahí mismo en el capítulo 3, pero verso 12 y 13 dice, ve y clama estas palabras a
el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre mi enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Por eso yo le dije en el primer mensaje, cuando el pueblo de Israel, una vez que regresa de los 70 años de Israel, Israel regresó con todas estas prácticas más arraigadas que nunca. Empezaron a adorar imágenes, a adorar ídolos, cuando Dios les había prohibido en la ley que no lo deberían de hacer. Pero todo eso lo trajeron de Babilonia. Empezaron a copiar de los países extranjeros todas sus prácticas y toda su idolatría, y lo trajeron al pueblo de Dios. Fíjense qué tremendo. Así será de contagioso este espíritu. Aquí vemos a Israel y a Judá, pero miren que ese es un ejemplo ahí del pueblo de Dios, allá en Israel. Pero en Apocalipsis nos dice: los reyes de la tierra y todos sus moradores se han embriagado. O sea, no está hablando de poquito. ¿Qué entendemos por una persona que está ebria? Decimos nosotros: está borracho. Perdió el conocimiento, ya no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, porque dice aquí: se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, que han llegado a un límite tremendo, a eso que Dios le llama: llenaron la medida. Todos han aceptado la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es la adoración a ídolos de madera, de hierro, de papel, de yeso, de oro, de plata, de bronce, de tanta cosa. Incluso podríamos decir que también existen ídolos de carne y hueso. También podríamos decir que el dinero es un ídolo. ¿Sabía que Babilonia, el espíritu de Babilonia, promueve mucho el amor al dinero? Podríamos decir que el deporte en nuestros tiempos ha llegado a ser un ídolo también, porque en nuestros últimos años como iglesia hemos visto personas dejar de asistir a un evento cristiano, dejar de asistir al culto por irse a un deporte, por irse a ver un deporte. Hasta esto hemos llegado, promoviendo todo lo que es la idolatría. En la idolatría entran solo la adoración, no solo la adoración a los ídolos, sino que la adoración a ídolos de carne y hueso también, la adoración al dinero y también a los deportes. Todo se envuelve en idolatría. Idolatría es poner algo en el lugar de Dios. Y acuérdese que el enemigo, que es el que se mueve en el espíritu de Babilonia, siempre quiere el lugar de Dios. Quiere él tomar el primer lugar. Así es que desde el momento que la persona deja a un lado a Dios y pone otra cosa en su lugar, es un idólatra, o está dándose a la idolatría. Esto así es. ¿Cómo se presenta este espíritu de Babilonia? ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué es tan seductor? Porque es algo que yo le decía, llama la atención, seduce, encanta, hechiza. No es algo que va a venir a obligarte, es algo que te convence, como decimos nosotros, por la buena. Por eso mira cómo se presenta este espíritu. Dice Apocalipsis 17, verso 3 al verso 5. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras,
y de las abominaciones de la tierra. Fíjate bien, Juan está siendo llevado al desierto porque es en realidad, quitándole la careta de toda esta vestimenta que trae, ese es en lo que terminas, estando en Babilonia, estando en un desierto, en un lugar donde no hay vida. Juan es llevado al desierto y allí ve a esta mujer. Esta mujer simboliza este sistema religioso llamado Babilonia, o como decíamos, como lo conocen en el cielo, la gran ramera, así se le conoce allá. Simboliza Babilonia sentada sobre una bestia, como decíamos aquí, sobre una bestia escarlata. Escarlata es rojo, color rojo. Ella viene montada en esa bestia color rojo. Dice aquí, llena de nombres de blasfemias y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. A veces por eso no queremos leer Apocalipsis, porque sentimos que está un poquito, que nos enredamos. Pero hoy el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender un poco más estas lecturas. Dice, la bestia que mueve a la mujer hace referencia a un líder que aparenta ser como Cristo. O sea, ese sistema religioso siempre está dirigido por un liderazgo, como en el tiempo antiguo estaba dirigido por Nabucodonosor. A través de los años ha venido siendo liderada por diferentes personajes. Y aquí lo vemos sobre esta bestia, dice color rojo, aparentando ser como Jesucristo. ¿Por qué le digo que aparentando ser como Jesucristo? ¿Por qué trae esa característica? Porque, mire, dice Apocalipsis 19:13, dice que Jesús, hablando de Jesús, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, o sea, color rojo. Y su nombre es el Verbo de Dios. A diferencia que la bestia que trae esta mujer o este sistema religioso, dice, es color rojo, pero está llena de nombres de blasfemia. Es una revoltura. Es una mezcla, está confundido lo santo con lo profano, porque aparenta ser como un cordero, aparenta ser como el cordero de Dios vestido de rojo, pero a la vez está lleno de nombre de blasfemias. O sea que no es el Verbo de Dios. Él promueve, este líder promueve, fíjese bien, a la ramera, y lo hace en compañía de cierto liderazgo que le sigue, él a la cabeza, mientras sus seguidores, llamados aquí cabezas o cuernos, es todo un liderazgo que se compone, este sistema se compone de todo un liderazgo, llamados cuernos y cabezas, porque ejercen autoridad, y estos le ayudan a esa bestia que está cargando este sistema religioso, le ayudan. ¿A qué le ayudan? A esparcirlo por todo el mundo, a regarlo por todo el mundo. Son como emisarios, son personas que van a lo largo y ancho de toda la tierra, que a través del engaño y del error van distribuyendo las prácticas de Babilonia, pero lo hacen de una manera tan sutil que mucha gente no lo entiende, y hoy están en medio de esa confusión, en medio de ese sistema religioso, como ya le decía, con la adoración a ídolos, con la adoración al dinero, con la adoración a ídolos de madera, de piedra, de yeso. Están ahí, se han dejado engañar por todo este liderazgo, que dice aquí que se va a lo largo y ancho de la tierra. Pero algo que hace completamente la diferencia en cuestión de esta mujer de Apocalipsis 17 a la verdadera iglesia de Jesucristo o a la verdadera novia de Jesucristo, algo que marca la diferencia en esta mujer, en esta Babilonia. Fíjese bien que ella se presenta con una ostentosidad. Ella viene, dice, con sus vestidos lujosos. Ella viene con oro, con perlas, con piedras preciosas. No hay humildad ahí, porque es una mujer que está acostumbrada a los lujos. Así nos lo dice aquí Apocalipsis. Y lo más tremendo es que dice que trae un cáliz de oro en su mano. Y ese cáliz nos habla, fíjese bien, de las acciones o en lo que ella se ocupa.
Cuando la ve Juan con ese cáliz en la mano, Juan no estaba entendiendo hasta que va a venir alguien a explicarle todo esto. Porque ese cáliz va a representar a lo que ella se ha dedicado a lo largo del tiempo. Porque el contenido que está dentro del cáliz es a lo que ella se ha dedicado, solo que lo ha hecho a través de un disfraz de persona buena. Dice aquí, pues se dedica a la abominación, a la inmundicia y a la fornicación. No puede negar su nombre aunque venga disfrazada. En su frente está el nombre y dice Babilonia. Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Entendamos el pueblo de Dios algo muy importante, mi amada iglesia. El pueblo de Dios nunca debe de promover la idolatría. Y esto se lo digo porque en nuestros últimos años de iglesia, mucho pueblo cristiano se dio a la idolatría. Y ser idólatra, idolatrar a un hombre antes que a Dios, idolatrar un sistema religioso antes que a Dios, eso es idolatría. Y el pueblo de Dios nunca debe de ser promotor de la idolatría. La iglesia o el pueblo verdadero de Jesús siempre debe de marcar la diferencia a través de los tiempos. Nunca se tiene que dejar enredar por este espíritu. El pueblo de Dios conoce los mandamientos de Dios y sabe que en su palabra Dios prohíbe la adoración a los ídolos. Recordemos, Dios nos lo dijo muy bien claro ahí en Éxodo capítulo 20, verso 3 y verso al 5. Ahí Dios lo prohíbe estrictamente y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en Babilonia hay muchos dioses y cada uno tiene una función diferente. Y así se lo ha enseñado a multitudes de gente. Pero Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. Pero Babilonia o el espíritu de Babilonia es lo que enseña. Pero Dios dice, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Fíjese bien, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tener otros dioses, otros ídolos aparte de Dios, es, en otras palabras, aborrecer a Dios. Porque es violar sus mandamientos, lo que Él ya nos dejó escrito en la palabra. Deuteronomio capítulo 7, verso 25 y 26, mire lo que nos dice. Las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No te vas a involucrar en eso. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlas para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, para que no seas anatema, que es maldición. Desde el momento que nosotros introducimos idolatría en nuestro hogar, dice la Biblia, estás trayendo cosas que te van a hacer maldición. Ojalá que tú que nos estés escuchando puedas entender esto y tú también escapes de la idolatría y hoy decidas venir y adorar al único Dios de dioses, al único Rey de reyes y Señor de señores, y su nombre es Jesucristo. Porque hoy vamos a ver cómo le dijo Dios al pueblo de Zacarías, sal de ella, sal de ahí, porque Dios estaba viniendo adelante, estaba viendo hacia adelante que venía el juicio y el castigo a todo ese sistema que ha enseñado a fornicar y a idolatrar. Dios estaba viendo eso adelante y por eso desde hoy nos advierte y dice, sal de ahí.
No traigas eso a tu casa para que no sea en ti una maldición. Sabemos por qué mucha gente, mucho pueblo prefiere el camino de la idolatría que el camino de Jesús. Es algo tremendo. ¿Por qué prefieren el camino de la idolatría que el camino de Jesús? ¿Por qué prefieren estar en Babilonia que salir a la libertad en Jesucristo? ¿Por qué sucede esto? Miren, porque la idolatría o la adoración a ídolos siempre es acompañada por una vida donde la inmundicia, como nos dice Apocalipsis, donde la inmundicia, las abominaciones están permitidas. Es un camino. En Babilonia no hay problema de lo que tú quieras hacer. Tú puedes llevar tu vida como tú quieras y nadie te va a molestar, nadie te va a decir nada. Pero es una vida donde las prácticas son abominaciones y son inmundicias para Dios. Todo el que es dado a la adoración o a la veneración de imágenes, dice, practica la maledicencia, practica la borrachera, el adulterio, la fornicación, la mentira y el robo. Y esto por no agregarle un poquito más. ¿Y esto por qué? ¿Por qué suceden estas cosas en estas personas que deciden, en lugar de adorar solamente a nuestro Dios, deciden adorar o practicar lo que Babilonia les ha enseñado? Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al verso 10 nos va a decir las cualidades que se encuentran en Babilonia. Mira las cualidades, checa tu vida, analiza tu vida y que no entre dentro de estas cualidades que están en el espíritu de Babilonia. Dice Primera de Corintios 6, 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ahí va la lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esta lista va dentro de la idolatría, va dentro de la fornicación. ¿Qué es un ídolo? ¿Por qué Dios aborrece y prohíbe? Aun cuando mucho pueblo se ha acostumbrado a la idolatría. ¿Qué es un ídolo en realidad? Quitándole esa careta. ¿Por qué Dios prohíbe rotundamente la idolatría que es promovida por el espíritu de Babilonia? Muy bien, ahí mismo 1 de Corintios capítulo 10 nos lo va a decir. Aquí del verso 19 al verso 22 dice el apóstol Pablo, ¿qué digo pues? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo o que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Allá Babilonia tenía grandes templos, grandes ídolos que tenía en sus templos, pero detrás de esos ídolos lo que había eran demonios. Así es que cada vez que ellos entraban y se postraban ante esos ídolos que se supone eran dioses, cada vez que ellos se inclinaban a tierra y les adoraban, ellos estaban adorando al mismo Satanás, porque era la adoración a demonios. Así nos lo revela el apóstol Pablo. Dios en su palabra aquí. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? De ninguna manera. Recordemos muy bien esto. Babilonia significa mezcla y confusión. Mezcla en que dice, tú puedes andar aquí y puedes andar acá al mismo tiempo. Pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, tú no puedes beber la copa de Dios, la copa del Señor, y también puedes beber la copa de los demonios. No puedes practicar la adoración a Dios y la adoración a los ídolos. No puedes practicar las dos cosas. Tienes que tomar una decisión. O te quedas en Babilonia o sales de Babilonia. La recomendación de hoy, Dios dice, sal de ahí.
sal de ahí, porque viene el juicio. Ya Juan lo vio desde el Apocalipsis. Viene el juicio a este sistema que ha enseñado la idolatría. Y tú y yo tenemos esa oportunidad preciosa a través de Jesucristo, de salir de esa mezcla o de esa confusión. El pueblo de Dios debe de saber distinguir entre la adoración a Dios y la adoración a los ídolos, que son, ya decíamos, demonios. Babilonia promueve la adoración a Satanás y a sus demonios. Eso decíamos, viene montada sobre una bestia escarlata, pero viene llena de blasfemias. Las blasfemias y las abominaciones son la lista que le acabo de leer: la fornicación, los adulterios, la idolatría, dice el robo, el ser avaro, el ser maldiciente, el ser borracho. Todo eso se practica y todo viene en el mismo sistema religioso. Babilonia promueve la adoración al diablo y a sus demonios. Quiero leerle un poco más de Apocalipsis, capítulo 17. Ya está viendo Juan que viene ahí sobre ese líder, y el líder trae otros líderes llamados cabezas y cuernos que le ayudan a distribuir a lo largo y ancho de la tierra toda la idolatría. Pero Apocalipsis 17, del verso 7 al verso 13 nos dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque Juan se quedó espantado de lo que estaba viendo. Dijo, yo no entiendo nada de esto. Pero el ángel le dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene los 7 cabezas y los 10 cuernos. Juan no entendía este misterio. Tuvo que venir un ángel a ofrecérsele, explicarle. Dice el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Y quiero explicarle en este comentario este verso. Este verso nos habla del resurgimiento, fíjese bien, del resurgimiento de un imperio mundial que controló en el pasado todas las naciones, o que controló las naciones de aquella época antigua, hablando de Israel y de sus vecinos. Este sistema religioso ya estaba allá, por eso dice Juan que era y que ya no es, porque hubo un tiempo cuando ese imperio cayó, el imperio babilónico. Cayó y no hubo más, pero ha resurgido a través de otros nombres. Ha resurgido, pero Juan está viendo cómo va a resurgir para estos últimos tiempos de una manera tremenda. Por eso dice, la bestia que era y que no es y que será. Está hablando de que iba a volverse a levantar ese mismo imperio que había distribuido la idolatría, que iba a volver a resurgir. Eso es lo que le está explicando el ángel a Juan. Ese imperio babilónico, pero que está por ser, dice, reavivado y resurgirá del mismo abismo. Completamente será una obra del mismo Satanás, con más fuerza y ferocidad que el anterior. Fíjese bien, ¿por qué tan peligroso? Porque antes nomás abarcó el pedacito de Israel, pero hoy dice, va a resurgir de nuevo, se va a volver a levantar y sale del abismo, pero va a distribuirse en todo el mundo completo. Va a venir a contaminar a todo el mundo completo, va a venir a dominarlo, en otras palabras, para que usted me entienda. Es tan fuerte que iba a venir a dominar el mundo entero. Fue lo que ya se le había advertido a Juan. Y Juan nos lo dice en Apocalipsis. Esta bestia que era y que no es, pero que será nuevamente. Porque va a resurgir nuevamente ese mismo imperio conquistador. Dice el versículo 9, fíjese bien. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y muchos historiadores que han indagado cómo está este sistema en nuestro planeta, en nuestros continentes, concuerdan que Roma, o la ciudad de Roma, es la que está edificada sobre 7 colinas.
ya no aparece el nombre Babilonia, aquí aparece el nombre Roma. Por eso le decía que era, que no es y que será nuevamente. O sea, aquí va a resurgir con otro nombre, pero es el mismo, hermano. Es el mismo y trae el mismo propósito. Su plan es el mismo, conquistar a todo el mundo, reunirlo, que todos seamos idólatras para un propósito que tiene más adelante, que ahorita lo vamos a ver. Además, hoy lo que conocemos como Roma, ya no como Babilonia, sino como Roma, dice que ha sido la promotora primordial de la idolatría. Hasta hoy se le conoce con una falsa careta de iglesia. ¡Qué tremendo! Déjeme leerle un poquito más. Versículo 10 nos dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre estos 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, fíjese bien, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Todo el sistema religioso hoy llamado, ya no le voy a decir Babilonia, le voy a decir Roma, está liderado o ha sido liderado por podríamos decir, una secuencia de diferentes líderes, pero todos con el mismo propósito. Por eso empieza a decir uno que era y que ya no es, y luego dice, pero este va a durar breve tiempo, porque ha habido líderes o emperadores en este sistema religioso de Roma que han durado breve tiempo, otros han durado mucho tiempo, unos están, otros ya no están, pero todos han ido en secuencia, uno tras otro, todos van por el mismo camino y con el mismo propósito. Ellos no han perdido el objetivo, aunque durante mucho tiempo al parecer han dejado tranquila la iglesia cristiana, pero ahorita usted va a ver cómo eso no es cierto. Siempre ha estado presente y siempre ha estado trabajando a través de ese liderazgo, más que ahora lo ha hecho de una manera diferente. Estos versos nos hablan de esta secuencia de líderes que han ido tomando el poder de Roma uno tras otro, que a su vez y al final serán 10 líderes quienes se unirán a este gobierno o a esta fortaleza, a este imperio, y el plan, ya lo leímos ahí, es que una vez que todos los habitantes de la tierra estén sometidos a este imperio o a este gobierno, miren qué tremendo lo que van a hacer. Una vez que ya tengan todo el control, entonces sí, dice, aquí está, lo van a entregar en manos de la bestia, en manos del anticristo. Ese ha sido el propósito de Babilonia, o hoy llamado como el sistema del gobierno de Roma. Este anticristo solo usará a Roma o a la Babilonia, al falso sistema religioso, fíjese bien, como un peldaño o como un escalón para subir y para llegar al lugar que él quiere. Por eso utiliza un disfraz de religiosidad. Y ahorita usted va a ver esto, cómo es. Esto es algo muy importante, hermano, porque el enemigo sabe que el ser humano es dado a la adoración. Necesita tener algo que adorar. Y por eso él vio que no le funcionaban las técnicas que impuso al principio. Y cambió el sistema, cambió la técnica. Y tomó un disfraz de iglesia, un disfraz de religiosidad, un disfraz de yo soy uno más de ustedes, un disfraz en el que mucho tiempo, y déjeme decírselo, vimos en muchas de nuestras iglesias entrar personas que traían mensajes, supuestos predicadores, supuestos tal vez evangelistas,
supuestos oradores, pero que traían una predicación completamente equivocada a la que nos decía la palabra de Dios. Y mucho pueblo no se dio cuenta, y les abrimos las puertas de las iglesias en muchos lugares y los dejamos entrar. Y lo único que hicieron estando dentro fue que trajeron la contaminación, fue que trajeron la idolatría, fue que trajeron el sistema de allá de afuera, el sistema que se mueve, que está tratando de gobernar al mundo completo. Vinieron y nos lo trajeron a nuestra iglesia, y en las iglesias se perdió la santidad, se perdió el objetivo de adorar a un solo Dios, y empezamos a tomar tantos ídolos de carne y hueso, porque lo hizo de una manera sutil, lo hizo de una manera con un disfraz. Qué tremendo. Vamos a ver que aquí viene lo bueno, porque Apocalipsis 17, verso 15 al verso 18, mire lo que nos dice. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, son muchedumbres, son naciones y lenguas. Está por todas partes. No hay lugar al que no haya llegado a contaminar. Y los 10 pueblos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así como en la antigüedad, Dios decretó un día de juicio contra Babilonia. Así como un día Dios se molestó a tal magnitud que dijo: vayan contra Babilonia y destrúyanla. Dios ha decretado un día en el que va a venir en contra de todo ese sistema religioso que ha contaminado no solo al mundo allá afuera, sino que entró a las iglesias a contaminar también adentro. Y Dios ha decretado, por eso le dice: un día vas a ver cómo todos se van a voltear, esos líderes se van a voltear en contra de ese sistema religioso y lo van a destruir. Un día va a llegar a su fin. Le voy a leer Apocalipsis 18, verso 4 y verso 5. Vean lo que dice. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Quiere decir que Babilonia, o este sistema religioso del que estamos hablando, le iba a agregar un pecado más abominable, un pecado grande que iba a llenar que iba a llegar al colmo. Ya no iba a ser solo lo que había hecho con anterioridad, sino que iba a agregar algo en lo que Dios ya le está diciendo a su pueblo: sal de ahí para que tú no recibas parte de su castigo, no seas partícipe con ella, no te involucres en su sistema de idolatría, escapa de ese lugar, porque Dios se ha acordado de sus maldades. Recuerden lo que hizo Belsasar. Yo le decía en el mensaje pasado, Belsasar hizo algo. Pasó muchos años, más de 70 años, que habían sacado los vasos del templo y se los habían llevado a Babilonia. Y estaban guardaditos ahí en uno de los templos. No se les había dado ningún uso. Pero un día este rey soberbio se le ocurrió agarrar aquellos vasos del templo y dijo: tráiganmelos a mi fiesta y voy a beber vino en ellos. Y se los dio a sus mujeres, a sus concubinas, y empezaron a embriagarse con aquel vino que habían puesto dentro de esas copas de oro exclusivas para la honra y la gloria de Dios en el templo. Y eso fue lo que desató la furia de Dios, porque yo le decía que eso es algo profético, porque dice que esta mujer que está sentada sobre esa bestia está ebria, está borracha con la sangre de los santos. Hay algo que se ha encontrado dentro de Babilonia,
Y es que ha tomado los vasos que eran para gloria y honra de Dios y se ha tomado esa sangre en esos vasos. Porque ese vino simbolizaba la sangre. Y estaba violando, tomando aquello que solo le pertenecía a Dios. Por eso yo te voy a decir algo, tú que me escuchas. Tal vez tú eres una mujer o un hombre que te casaste con una mujer o con un hombre cristiano, siendo tú una persona que no conocías de Dios. Y en lugar de ayudarle a ese varón o a esa mujer a seguir en el camino de Dios, lo sacaste del camino. Y desde que se unió a ti, esa persona ya no adora más a Dios. Esa persona se apartó del camino de Dios. Y hoy anda allá afuera adorando ídolos. Tal vez de carne y hueso, tal vez de dinero, tal vez ídolos de madera o de lo que tú quieras, pero anda allá. Pues Dios hoy te dice, regresa a esos vasos. Regresa a esos vasos a su lugar. No toques más esos vasos, porque un día tú vas a ser partícipe de la condenación de Babilonia. Un día ese juicio te va a alcanzar también a ti, por ese pecado que has cometido, de apartar esos vasos que eran para gloria y honra de Dios y llevártelos para darles un uso diferente. Así es que si tú eres una mujer o un hombre que tuvo ese privilegio, fíjate bien, de haberse casado con un hijo o con una hija de Dios, regrésaselo a Dios. Regrésaselo a Dios, porque un día te va a alcanzar también a ti. Porque eso fue lo que le pasó al rey Belsasar. Un día la ira de Dios le alcanzó y fue muerto. Y fue destituido de su reino porque tomó algo que no le pertenecía. Dios es muy celoso de lo que es de Él. Y no podemos tocar lo que es de Él porque viene juicio de Dios. Esto es lo que ha hecho Babilonia. Aquí vamos a ver cómo ha tocado lo que es de Dios. Y por eso va a venir un juicio tremendo, peor que el del tiempo de Daniel. También 2 Corintios capítulo 6, versos 17 y 18 nos dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué encontró Dios en Babilonia? ¿Qué encontró en esa mujer ebria, borracha, con la sangre? ¿Qué le encontró tan malo, como para que Dios haya decretado traer ese juicio? Apocalipsis 17, verso 6 nos dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. Yo le decía, este sistema religioso ha utilizado diferentes disfraces. Y a través de la historia de la iglesia se cuenta de los primeros emperadores que estuvieron sobre la autoridad de Roma y que trajeron muchas persecuciones a lo largo de la historia en contra de la iglesia cristiana. Persecuciones terribles, donde mataban a los inocentes, mataban a los cristianos. La historia relata que los echaban al Coliseo, los mataban, los torturaban, no les importaba si eran niños, si eran jóvenes, si eran mujeres o si eran hombres. Morían por causa de su fe, porque ella estaba implementando esta manera de acabar con el cristianismo. Los mataban de una manera terrible. Y aunque fueron muchos emperadores los que estuvieron a cargo de todas estas terribles persecuciones que se levantaron en contra de los santos y de los mártires de Jesús, un día llegó un emperador, fíjate bien, a lo largo de la historia. Y este emperador por ahí estuvo como en el 300, como en el año 300 aproximadamente después de Cristo. Un emperador llamado Constantino. Y ese emperador, cuando llegó, él vio por su bienestar y dijo: a mí no me conviene esto. Yo no quiero un pueblo dividido. Vio la ventaja que le podía sacar también al pueblo de Dios.
Dijo, ¿yo para qué los quiero muertos? Yo los necesito vivos. Y usó una astucia tan tremenda, porque se quedó registrado en la historia, tú lo puedes encontrar en la historia de Constantino. Dice que él llega y dice, no, paren la persecución al cristianismo, no más. Después de que se conocía este sistema religioso de Roma como que estaba en contra de los mártires de Jesús, en contra de la iglesia. Pero él viene y dice, no, paren la persecución, no más persecución al cristianismo. Yo también soy cristiano. Y se proclama cristiano y luego él se para en frente público y dice, he tenido un sueño. Y en este sueño yo soñé una cruz y una inscripción que decía, con este símbolo vencerás. Fíjese qué técnicas. Con este símbolo vencerás. ¿Y qué sucedió, mi amada iglesia? Que tomó todo el cristianismo de aquel tiempo y, como decimos nosotros en nuestras palabras mexicanas, y se los echó a la bolsa. Usó una careta y un disfraz perfecto. No parecía nada malo. Les estaba trayendo el fin de la persecución. Pero vino este hombre llamado Constantino y dijo, ¿cómo te quieres acercar a Dios? ¿Crees en las imágenes? Hazlo, no hay problema. Ah, tú no crees en las imágenes, no hay problema si tú lo haces sin una imagen. O sea, tú tienes libertad, tú lo puedes hacer a tu manera, a como tú quieras. No te preocupes, nadie te va a molestar. ¿Quieres poner tu iglesia? Ponla, no hay problema. Todos somos uno, solamente hay un solo Dios. Y él se declaró ser cristiano, pero la historia relata que nunca cambió su estilo de vida, porque él siempre fue un pagano y siempre practicó el pecado y la idolatría. Y vino y mezcló las fiestas paganas con las cristianas. Dijo, ahora sí vamos a cristianizar todo y todos háganse cristianos porque esto es lo correcto, porque él estaba viendo su interés político. Y este sistema religioso del que yo le estoy hablando, él siempre ve su beneficio propio. Vino y nos trajo la mezcla. ¡Qué tremendo! Fíjate bien, vino y nos trajo la mezcla y no nos dimos cuenta. Y a partir de ahí se levantaron un montón de sectas que enseñaron al pueblo de Dios, unos a judaizar, otros les empezaron a enseñar a robarle a Dios. Otros les dijeron, no, tú te puedes bautizar por los muertos, no hay problema. Otros se levantaron diciendo, no, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y se hicieron un montón de sectas en todo el mundo. Y no nos estábamos dando cuenta que era Babilonia distribuyendo su suciedad por todo el mundo. Dividiendo al ser humano, unos creyendo en una cosa y otros creyendo en otra. Otros en otros países hasta adorando animales. Y se corrompió la tierra, mi hermano. Se corrompió toda la tierra, distribuyendo toda esta idolatría que promulgó este hombre llamado Constantino. Se hizo una división de formulismos, de creencias, y muchos apostataron de la verdadera fe, del verdadero Dios. Constantino quería un solo pueblo. Él se consideraba un rey y sacerdote. Él dijo, yo voy a terminar con el desorden religioso. Mezcló el cristianismo con el paganismo. En otras palabras, tú crees en Dios, créelo a tu manera, no hay problema. Pero este es un disfraz, mi hermano, que durante todo este tiempo se ha estado permitiendo de todo en diferentes iglesias. Pero un día te va a volver a demostrar la verdadera cara de Babilonia. Un día, si tú y yo no guardamos la santidad y no salimos del medio de eso, va a volver a quitarse la careta, se va a volver a quitar la máscara, y esto lo va a hacer en el tiempo de la gran tribulación. Se va a volver a quitar la máscara y va a demostrar quién era en realidad, y va a volver a traer la persecución.
contra de aquellos que no hayan querido aceptar a Jesucristo y que se hayan quedado a la gran tribulación. Y ahí va a demostrar su verdadera cara. Infinidades de sectas que han enseñado al pueblo a apostatar. Por eso Apocalipsis 18, verso 6 al verso 10 nos dice: denle a ella como ella les dio a ustedes, y páguenle el doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, prepárenle también a ella, dice Dios. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual dice: en un solo día vendrá sus plagas, su muerte, su llanto y su hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios que la juzga. Fíjate bien que esto no sucede en una hora, a nuestro tiempo que estamos acostumbrados, porque cuando Apocalipsis nos habla de plagas, muerte, llanto y hambre, está hablando de un buen tiempo en el que va a ser castigado este sistema y todos los que hayan estado involucrados en esta falsa careta, en esta falsa imagen de religiosidad que estuvo mezclado con idolatría, podríamos decir con apostasía, con tanta violación a la ley de Dios. Dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay de la ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Iglesia de Jesucristo, si usted todavía ha sido tentado a andar en un falso evangelio, en un evangelio donde se le permite que usted haga con su vida lo que usted le place, sin temer la santidad y el temor a Dios, escape de ahí. Escape de ahí. Porque en los últimos años vimos una multitud de formulismos que nos trajeron a la iglesia y que nos dijeron que era la forma correcta de acercarnos a Dios. Empezaron a aparecer diferentes personas que nos decían: no, ahora traemos este nuevo sistema. Con esto vamos a hacer crecer nuestras iglesias. Con esto vamos a hacer grandes nuestras iglesias en congregaciones. Y allá va mucha gente. ¡Qué tremendo! Dice Dios hoy: escápate de ahí, porque viene el juicio. Escápate de ahí, porque viene el juicio. Mira que podríamos decir qué bonito nos dice Apocalipsis 18, 20 al 24. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpista y de músicos y de flautas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¡Qué tremendo! Ya estoy terminando. Yo quiero que usted vea que el pecado grande que Dios ha encontrado en Babilonia es la sangre de sus mártires, la sangre de aquellos que no fueron tal vez como nosotros, hermano,
que no se detuvieron a dar su vida por su Señor, que estuvieron dispuestos a derramar su sangre por defender el Evangelio. Nosotros admiramos, nosotros nos sentimos contentos con aquellos pastores, aquellos predicadores que a través de los años han sido defensores de la fe, que han sido defensores de este sistema religioso, de este sistema que ha venido en contra, que han sido defensores del verdadero evangelio. Nos sentimos contentos con estas personas tan valientes que le han hecho frente. Pero todos aquellos que de alguna manera les abrieron la puerta de sus iglesias a esos falsos apóstoles, a esos falsos ministros, hoy Dios les dice: arrepiéntete y sal de ahí. Arrepiéntete y sal de ahí, porque un día va a venir esta destrucción a Babilonia. Y si tú no te arrepientes y no sales de ahí, vas a ser partícipe, porque no defendiste al pueblo de Dios, porque no defendiste a la iglesia de Jesucristo. Yo te voy a leer lo último. Con esta cita vamos a terminar. Apocalipsis 19, verso 1 al verso 3. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues han juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Tú y yo somos la verdadera novia de Jesucristo. Somos la verdadera esposa. Somos los que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. No te quedes a ser parte de la destrucción de Babilonia. No te quedes a ser parte del juicio de Dios contra este sistema que ha corrompido a la tierra entera. Escápate de ahí, dice el Señor. Escapa de ahí. Porque el juicio viene. El juicio viene y no es para la novia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo ha guardado sus vestiduras sin mancha y sin arruga. Se ha mantenido firme en la fe, ha sido defensora del Evangelio de Jesucristo. Así es que yo espero que tú hayas entendido este mensaje. Yo quiero orar por ti ahí donde tú te encuentras en tu hogar. Apocalipsis no es para confundirte, iglesia. Apocalipsis es para prevenirte de lo que viene. Apocalipsis te corrió el telón y te mostró lo que estaba ahí atrás, lo que no se nos había revelado. Por eso, tanta insistencia de los pastores en las congregaciones. No se mezclen en la idolatría. No ande perdiendo santidad. No ande mezclándose en cosas del mundo. Por eso tanta insistencia, porque al final va a venir el juicio. Oremos para que el Señor en su misericordia nos guarde y que tú y yo sigamos siendo defensores de la fe hasta el día que Cristo venga por nosotros. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras y vamos a estarle dando gracias al Señor. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, mi Dios. Gracias, Jesús, por este tema que estamos viendo en esta noche, Señor. Tú dices en tu palabra: sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas, para que no te alcance mi ira. Sal de ahí, porque tú solamente tienes un solo Dios y un solo Señor, que es Jesucristo. Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, por cada uno de los que están escuchando este mensaje. Señor mío, que esta palabra haya quedado sembrada en la mente y en el corazón de aquellos que se dieron tiempo de escuchar esta palabra, mi Dios. Padre, bendícelos en gran manera. Alerta a tu iglesia, oh Dios, y prepárales para que nosotros, tu iglesia, podamos ir a ese encuentro glorioso contigo y escapar, oh Dios, de esa destrucción que viene, a esa
esa tremenda Babilonia, oh Dios, que ha corrompido al mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a tus hijos, cúbrelos con tu sangre preciosa, ahí donde se encuentran, mi Dios, hasta el día que tú vengas por nosotros. Te alabamos y te damos gracias, en el poderoso nombre de Jesús, a quien sea toda la gloria. Amén y amén. Dios te bendiga.